Ok, pues vamos a empezar la clase. Mire, habíamos quedado antes de las vacaciones, habíamos empezado a hablar un poco sobre las infecciones de transmisión sexual. Aquí vamos a continuar hablando un poquito sobre ellas. El día de hoy vamos a hablar sobre sífilis y sobre herpes simple. Nos falta hablar también sobre uretritis, que vamos a revisar pues si hay un poquito de tiempo al final de la clase y si no, en la siguiente continuamos. Les comentaba la vez pasada que las infecciones de transmisión sexual son infecciones que tienen una particularidad un poco en el sentido de que de repente la consulta desde el punto de vista médico y desde el punto de vista del paciente puede ser difícil porque se asocian siempre infecciones que pueden ser complejas para el paciente, incluso para ir a la consulta están asociadas, las infecciones como VIH están asociadas a cierto estigma, de repente el interrogatorio puede ser complicado, involucran generalmente a otra persona, a la pareja del paciente. Entonces, bueno, es importante que las preguntas que uno haga durante la consulta vayan muy enfocadas, muy dirigidas, sean preguntas abiertas y estén pensadas también no tanto en la parte como crítica del por qué del paciente tiene esta infección, sino desde un punto de vista de salud pública y de medicina como muy formal. Entonces, hay algunos tipos de lesiones que son más característicos en algunas infecciones. En este caso vamos a hablar un poquito sobre algunas infecciones que se asocian a lesiones ulceradas en genitales. Y dentro de estas, las más importantes por mucho son las infecciones causadas por el virus del herpes simple. Sífilis también puede provocar una lesión ulcerada que se conoce como chancro o el chancro sifilítico, que normalmente dura poquito tiempo y que habitualmente puede pasar desapercibida. Por el contrario, las lesiones causadas por sífilis, las lesiones causadas por treponema, bueno, esas lesiones pueden, por otro lado, entonces pasar como tal desapercibidas porque pueden ser asintomáticas. Entonces, les voy a compartir aquí la pantalla, nada más que ahora anda un poquito más lento de lo habitual mi computadora, pero bueno, la idea es empezar a hablar sobre la infección causada por treponema pallidum o la infección conocida como sífilis. Entonces, la infección por treponema es una infección por VIH, pero también lo podemos ver en pacientes inmunocompetentes de cualquier edad. Yo no diría que sea una enfermedad rara, en general es bastante frecuente que la podamos observar en la consulta. El problema un poco es que como puede ser asintomático, el paciente pues hay que buscarla de forma intencionada muchas veces. Acuérdense que cuando un paciente llega a consulta por cualquiera de las infecciones que se conoce que son por transmisión sexual, VIH, hepatitis B, herpes simple, sífilis, siempre investigamos todas las demás, o sea, siempre investigamos todas las demás infecciones y así lo comentamos con el paciente. Entonces, se considera una infección sistémica, no es solamente una infección que se localiza en genitales, sino es una infección sistémica y que tiene diferentes etapas o se va a manifestar de diferentes formas. Aquí pueden ver la atención en la que se observa cómo la forma es de una espiroqueta, es una de las espiroquetas causantes de enfermedades infecciosas, igual que, por ejemplo, Borrelia. Y Treponema pallidum es tan pequeña o es tan delgada que no se va a observar fácilmente en la tinción. Es un microorganismo unicelular, es móvil y bueno, su mecanismo principal de transmisión es por contacto sexual, aunque hay otros tipos de transmisión también. Se puede transmitir de forma congénita o de forma vertical de la mamá al bebé y se puede contagiar también a través de transfusiones o a través de inoculación directa por un contacto directo con la lesión que tienen los treponemas. El paciente tiende a ser más contagioso cuando recién se acaba de contagiar y generalmente va a tener un periodo de incubación que puede ser de alrededor de 3 semanas, el periodo de tiempo que pasa entre que el paciente se inocula, por decirlo así, con el treponema y que empieza a manifestar síntomas cuando los presenta, puede ser en promedio de unas 3 semanas. Y vamos a tener 3 etapas en el caso de sífilis. La etapa de sífilis primaria, que se conoce como el chancro, la etapa de diseminación o bacteremia, que es la sífilis secundaria, y sífilis terciaria, es la sífilis que se presenta varios años después de las primeras 2 etapas, y puede haber un intervalo subclínico entre la segunda y esta tercera etapa, que puede durar bastantes años, pueden durar 10, 15, 20 años en los que el paciente se mantenga completamente asintomático. Sífilis primaria se refiere a la lesión típica o el chancro sifilítico, que es una lesión no dolorosa, es una lesión ulcerada de bordes elevados y se puede acompañar de linfadenopatías regionales. El paciente puede tener alguna endopatía inguinal uni o bilateral, que generalmente va a ser no dolorosa. Si pasan algunos días, esta lesión o este chancro va a desaparecer de forma espontánea y es el motivo por el cual algunos pacientes o no se den cuenta de la lesión porque no les genera alguna molestia, se produce en el sitio de inoculación, o no acuden a consulta porque finalmente la lesión desaparece y bueno, les puede dar la impresión de que ya con eso se resolvió el cuadro.
Sífilis secundaria, por otro lado, se va a presentar algunas semanas después y es una fase en la que el treponema se disemina a la sangre, entonces los síntomas van a ser un poco más sistémicos. El paciente puede tener fiebre, puede tener malestar general y puede desarrollar un rash generalizado en todo el cuerpo con lesiones maculopapulares, mucocutáneas y con adenopatías. En esta etapa el paciente es más probable que si se da cuenta, bueno, pues vaya a consulta, puede confundirse con una alergia o con una reacción de intoxicación a alimentos o con algún otro proceso infeccioso y es importante tenerlo en cuenta en el diagnóstico diferencial. Aquí entra este momento en el que el paciente puede tener lesiones maculares o papulares en las palmas y las plantas de los pies. Es muy importante acordarse porque no son muchas las infecciones que pueden provocar lesiones en palmas y plantas. Sífilis es una de las más características. Si se produjera en un adulto, joven, con vida sexual activa, con una exposición a múltiples parejas o con factores de riesgo, pues sífilis es una de las cosas que uno tendría que considerar. Y sífilis terciaria se refiere ya a un tipo de lesiones en las que hay destrucción de los tejidos, que puede involucrar tejido vascular, la aorta ascendente, puede involucrar vasos sanguíneos, puede involucrar sistema nervioso central y provocar lesiones tanto visuales como auditivas. Y la lesión fundamental en este caso va a ser la goma, que es una lesión granulomatosa que puede afectar cualquier órgano. En cualquiera de estos intervalos de tiempo entre sífilis primaria y sífilis secundaria o entre sífilis secundaria y terciaria se puede presentar lo que se conoce como sífilis latente. Sífilis latente se refiere a cuando el paciente está infectado por treponema pero no tiene ningún síntoma. Es un periodo de infección subclínico y tiene importancia porque requiere tratamiento y porque el paciente es contagioso durante este periodo de tiempo. O sea, el paciente puede contagiar sífilis aunque no tenga el chancro, aunque no tenga rash o aunque no tenga gomas, ¿sí? Y se va a dividir en dos tipos. Sífilis latente temprana es aquella que tiene menos de un año de duración y sífilis latente tardía es aquella que tiene más de un año o que su duración es desconocida. Entonces, los pacientes van a evolucionar de sífilis primaria a sífilis secundaria y a sífilis terciaria. El periodo de tiempo puede ser muy variable. Hay pacientes que van a evolucionar en unas cuantas semanas a sífilis secundaria y hay algunos pacientes que pueden tardar algunos meses. Yo creo que lo importante de las lesiones de sífilis primaria es el hecho de que es no dolorosa. No es muy habitual que uno pueda revisar o valorar a alguien con un chancro, por lo que comentábamos de que desaparece o que puede cicatrizar espontáneamente después de algún tiempo. Y en el caso de sífilis secundaria pueden ser entre 2 y 12 semanas después del contacto y se caracteriza por la presencia de treponemas en sangre y en tejido. Aquí el paciente es bastante más contagioso, ¿sí? En el caso de sífilis terciaria se va a presentar en una tercera parte de los enfermos no tratados, es decir, si un paciente no recibe tratamiento, la evolución natural es que llegue a sífilis terciaria, nada más que como esto sucede en el transcurso de varios años, generalmente los pacientes pues se pueden llegar a diagnosticar en ese tiempo y pueden recibir tratamiento. Los pacientes que a mí me ha tocado ver con sífilis terciaria, generalmente todos fueron pacientes con VIH, que llevaron en etapas avanzadas de la infección que no se habían diagnosticado previamente, ¿sí? El diagnóstico lo vamos a hacer mediante diferentes estrategias. En el artículo que les mandé, por cierto, obviamente el enfoque es para que revisen solamente herpes simple, para que revisen sífilis, pero vienen todas las demás infecciones de transmisión sexual por si alguien tuviera interés como en revisarlas. Y bueno, ellos mencionan algunas de las diferentes serologías que vamos a utilizar. El campo oscuro se refiere a la observación microscópica de los treponemas, requiere un microscopio electrónico, requiere una técnica especial para la atención de las treponemas, por eso no es muy habitual que se utilice, pero bueno, en teoría se podrían observar por microscopía electrónica. Por otro lado, tenemos las serologías que se basan en la detección de anticuerpos contra los treponemas y vamos a tener anticuerpos muy específicos contra treponema pallidum y vamos a tener anticuerpos que no son específicos contra treponema y se conocen como pruebas no treponémicas, o sea, no son completamente o únicamente específicos para treponema pallidum. En nuestro medio, por ejemplo, aquí en Querétaro, con lo que contamos es con el VDRL, es una de las pruebas que se utilizan y se realizan fácilmente en cualquier laboratorio, no es una prueba costosa y generalmente debe de reportarse con un valor en títulos, es decir, la cantidad de anticuerpos o la dilución de anticuerpos que fue positiva, es decir, es un valor cuantitativo. Hay algunas causas de falsos positivos, como por ejemplo algunas personas con enfermedades autoinmunes, algunas personas que son usuarias de drogas intravenosas, tener una edad avanzada, puede ser el embarazo, en el caso de las mujeres también puede a veces provocar falsos positivos. Una particularidad del VDRL
es que la prueba sí disminuye, el valor del resultado disminuye con el tratamiento. Es decir, un paciente que tiene un resultado de BDRL positivo de 1 a 250, por ejemplo, que ese fuera su valor de BDRL positivo, si yo le doy tratamiento, los títulos van a disminuir con el tratamiento y puede volverse el BDRL negativo o no reactivo. Por ese motivo, el BDRL se utiliza para seguimiento. Es una prueba que usamos para diagnóstico, que requiere una prueba confirmatoria por ser no totalmente específico y se usa para seguimiento del paciente. Entonces, raras veces pueden persistir por periodos prolongados de tiempo, pero hay otras causas también de que pueda persistir, como por ejemplo es falla a tratamiento. Y dentro de las pruebas treponémicas específicas tenemos la prueba de FTA o de anticuerpos fluorescentes o la prueba de TPPA. Aquí en Querétaro la que se hace más comúnmente y en México es la prueba de FTA o de anticuerpos fluorescentes contra treponema. Y esta es específica. Esta solamente está positiva en pacientes que tienen infección por treponema pallidum. En cambio, el BDRL puede salir positivo, por ejemplo, en pacientes con síndrome antifosfolípidos, por ponerles un ejemplo. Entonces, se puede confundir con otras cosas. Normalmente se hace una prueba de escrutinio, que es la prueba de BDRL, una prueba de tamizaje, y se confirma con una prueba específica, que son los FTA. A veces nosotros habitualmente pedíamos las dos, ¿no? En un paciente en el que teníamos una sospecha alta, pues pedíamos las dos. La particularidad de los FTA es que no disminuyen con el tiempo, no disminuyen con tratamiento y pueden permanecer positivos por el resto de la vida. Entonces, estos no se usan como seguimiento. Como seguimiento para el tratamiento usamos el BDRL. Generalmente, un cambio en los títulos mayor a 4 equivalente a un cambio en 2 diluciones, es decir, que la dilución disminuya de 1 a 16 a 1 a 8 y luego a 1 a 4, o sea, 2 diluciones, o que aumente de 1 a 8 a 1 a 16 y luego a 1 a 32, se considera un cambio significativo. Y esto es para el seguimiento de los pacientes, o sea, los títulos tienen que disminuir más de 4 veces o más de 2 diluciones para considerarse que la respuesta es positiva. Si yo tengo a mi paciente con un BDRL positivo en un valor de 1 a 16 y disminuye después del tratamiento a 1 a 4, significa que el tratamiento está siendo efectivo. Si por el contrario el título se queda igual o empeora, bueno, esto me habla de que el tratamiento no está siendo efectivo. El tratamiento de sífilis para todos los estadios es con penicilina, ¿sí? Penicilina G, y es administrada de forma parenteral, no se administra por vía oral. Y es muy importante conocer las diferentes fases de sífilis porque los tratamientos pueden ser distintos. No es lo mismo tratar a alguien con sífilis primaria, a tratar a alguien con sífilis latente, a tratar a alguien con sífilis secundaria. Para sífilis primaria vamos a utilizar, y sífilis secundaria podemos utilizar estos dos esquemas. Penicilina G benzatínica de 2.4 millones de unidades, intramuscular, dosis única en el caso de sífilis primaria, ¿sí? Aquí nosotros en nuestro medio tenemos penicilina benzatínica, algunas veces viene combinada con procaínica y esa no es la que se recomienda para sífilis, tiene que ser penicilina G benzatínica pura. Vienen ampolletas de 1.2 millones de unidades, entonces en este caso, por ejemplo, un paciente con sífilis primaria, alguien que llega con un chancro, le vamos a dar una dosis única de 2.4 millones de unidades, entonces le pedimos al paciente que se inyecte 2 veces una ampolleta de 1.2 millones de unidades, una en cada glúteo por vía intramuscular por una sola vez. Para pacientes alérgicos a penicilina, acuérdense que en la historia clínica siempre interrogamos, oiga, ¿es alérgico a algún medicamento? Sí, sí, soy alérgico a penicilina. Ok, ¿cuál es el tipo de reacción que desarrolla usted? ¿O qué le pasa si toma penicilina o si le dan penicilina? Bueno, pues me duele la cabeza. Bueno, eso no es una reacción alérgica, en ese caso se puede utilizar, pero si el paciente me dice, no, pues me salen ronchas en la piel, se me cierra la garganta, no puedo respirar o tuve un síncope, bueno, en ese caso podemos considerar que se trata de una alergia y las alternativas son doxiciclina o ceftriaxona. ¿Cuál es la respuesta esperada? Descenso de 4 veces el valor del título basal o el previo, y la respuesta esperada se observa varios meses después del tratamiento. O sea, el BDRL de seguimiento se les pide a los pacientes 6 meses después de que terminaron su tratamiento. Les ponen hasta 12 meses después. La presencia de síntomas persistentes o recurrentes o el incremento de los títulos hablan de falla de tratamiento o de reinfección. Aquí es importante interrogar a las personas, es decir, preguntarles si tomaron el tratamiento, si lo tomaron completo, si fueron las 2 dosis. Y otra consideración importante en todas las infecciones de transmisión sexual es si se le dio tratamiento a su pareja. Si yo le doy tratamiento al paciente, pero no le doy tratamiento a su pareja, va a volver a contagiarse una vez que vuelva a tener relaciones con su pareja. Entonces es muy importante siempre a los pacientes preguntarles,
Oiga, ¿tiene alguna pareja estable ahorita o tiene una pareja? Sí. Ah, bueno, pues mire, esta infección se contagia por contacto sexual. Es probable que en el caso de su pareja pudiera ya también haber alguna infección y generalmente recomendamos que reciban tratamiento las dos personas al mismo tiempo, ¿sí? Y que se abstengan de tener relaciones mientras reciben el tratamiento. En el caso de sífilis terciaria, se recomienda dar 3 dosis de 2.4 millones de unidades intramusculares en intervalos de una semana. Esto quiere decir, si el paciente se aplica una inyección, se aplica su tratamiento el día de hoy martes, le toca este martes, el próximo martes y el siguiente. O sea, son 3 semanas, un día a la semana de 2.4 millones de unidades. O sea, son 2 inyecciones de 1.2 millones de unidades el día de hoy, 2 inyecciones la próxima semana y 2 inyecciones la próxima semana. En el caso de sífilis latente se parece un poco a los otros tratamientos, pero es distinto en que depende de si es sífilis temprana. Si tiene menos de un año de evolución, puedo dar solo una dosis única de 2.4 millones de unidades, o si es sífilis de duración desconocida, latente, puedo dar 3 dosis de 2.4 millones de unidades separadas por intervalos semanales. Este es el esquema que viene en el artículo que les envié. ¿Cómo voy a saber si es de duración desconocida o no? Por ponerles un ejemplo, sífilis latente temprana es un paciente que tengo que tiene infección por VIH, le hago su diagnóstico de VIH, le hago su evaluación para sífilis y sale negativo su BDRL. Y lo estoy siguiendo y a los 6 meses lo vuelvo a ver, va recibiendo tratamiento, las cosas van bien. No tiene ningún síntoma, porque sífilis latente implica que el paciente no tiene ningún síntoma y lo estoy viendo en citas de revisión. Y a los 8 meses de tratamiento le pido un BDRL como parte de su evaluación periódica y me sale positivo. Entonces yo tengo un BDRL de ingreso del paciente cuando lo vi por primera vez y 8 meses después que está positivo. Eso es sífilis latente temprana, si el paciente está asintomático. Y el tratamiento es este esquema que viene aquí. Sífilis latente tardía, llega un paciente por primera vez a mi consulta, le hago el diagnóstico de infección por VIH, le pido el BDRL y está positivo. Y el paciente no tiene ninguno previo, desconoce cuándo fue la última vez que se le hizo y no recuerda haberse hecho alguna prueba previamente para sífilis. Bueno, eso es sífilis latente de duración desconocida. El objetivo del tratamiento pues sigue siendo prevenir complicaciones asociadas a sífilis, evitar que evolucione a sífilis secundaria o terciaria, y el seguimiento es con serología nuevamente a los 6 meses. En pacientes alérgicos a penicilina, el tratamiento alternativo es con doxiciclina, que es una tetraciclina, 100 miligramos cada 12 horas por 28 días para sífilis latente, ¿sí? Algunas consideraciones en pacientes que fallan a tratamiento. Yo ya le di tratamiento a mi paciente, le hago una serología a los 6 meses y los títulos de BDRL aumentaron o se quedaron exactamente igual. Una consideración ahí es, bueno, obviamente que el paciente no haya tomado el tratamiento, que lo haya tomado a la dosis incorrecta, que no se le haya dado tratamiento a su pareja, que se haya vuelto a reinfectar, o sea, el paciente había ido bien, pero vuelve a tener contacto con una persona con sífilis y se vuelve a reinfectar. Y la otra posibilidad es neurosífilis. Voy a saltar aquí un poquito. Neurosífilis es una infección del sistema nervioso central por sífilis o por treponema. Puede presentarse en cualquier estadio de sífilis, o sea, alguien le puede dar neurosífilis cuando tiene sífilis secundaria, primaria, terciaria o latente y puede está en un periodo latente y puede empezar a desarrollar síntomas. Entonces puede presentarse en cualquier estadio, es más común en etapas tempranas y se va a caracterizar por alteraciones en el líquido cefalorraquídeo con elevación de los leucocitos, elevación de las proteínas y se puede manifestar también con alteraciones oftalmológicas. Puede haber afectación de pares craneales, puede haber meningitis, puede haber infartos cerebrales, puede haber alteraciones del oído o del gusto, alteraciones del estado de alerta, alteraciones en la percepción de la vibración. Cualquiera de estas manifestaciones se puede considerar neurosífilis. Lo vamos a evaluar mediante la punción lumbar. Se hace una punción lumbar en los pacientes para documentar la presencia del BDRL positivo en líquido cefalorraquídeo, que hace el diagnóstico de neurosífilis. O sea, ¿cómo yo lo voy a diagnosticar? Voy a hacer una punción lumbar, voy a hacer un BDRL en líquido cefalorraquídeo y si está positivo, pues el paciente tiene neurosífilis. Puedo encontrar también un aumento en la cuenta de leucocitos, es un aumento pues ligero o moderado de más de 20 células y puede haber aumento de las proteínas en el líquido cefalorraquídeo. No es habitual que esté baja la glucosa. Entonces, esto también se puede evaluar en pacientes que no están respondiendo bien al tratamiento. El tratamiento de neurosífilis es diferente a los que hemos visto. Entonces puede requerir un tratamiento distinto y puede ser que un paciente que está infectado por neurosífilis pues no responda bien a los esquemas que acabamos de mencionar.
El esquema de elección en neurosífilis es con penicilina G cristalínica. La diferencia es que esta se administra por vía intravenosa. Los otros esquemas que les comenté todos son intramusculares. La penicilina G cristalina sódica o G sódica cristalina se administra por vía intravenosa a dosis de 18 hasta 24 millones de unidades al día. Se pueden poner 3 o 4 millones de unidades cada 4 horas o se pueden preparar los 18 millones de unidades e infundirse de forma continua en 24 horas. El tratamiento va de 10 a 14 días. Entonces, el paciente tiene que estar hospitalizado para el tratamiento de neurosífilis, también para sífilis oftálmica, cuando está afectado el nervio óptico, eso se considera también neurosífilis, también el tratamiento es intravenoso, y en general es muy, muy efectivo. Esquemas alternativos, pero menos efectivos, quiero decirles, todos los esquemas que no son penicilina son esquemas menos efectivos que la penicilina. Entonces, ceftriaxona, doxiciclina en general, pues no se recomiendan para casos graves o severos, pero bueno, hay algunas alternativas que les ponen ahí de tratamiento. El seguimiento es con punción lumbar, observando que se normalice la cuenta de leucocitos. Está aquí alterada. Entonces, bueno, en general en el caso de sífilis el tratamiento siempre se debe de dar, o sea, siempre, independientemente si el paciente tiene o no tiene síntomas, si tiene o no síntomas severos, se debe administrar, siempre se debe de dar de acuerdo a la etapa o al estadio en el que se encuentra el paciente. Si yo tengo la sospecha que el paciente tenga sífilis latente, pues le voy a pedir una prueba de BDRL. Normalmente lo que yo les digo a los pacientes, llega un paciente, por ejemplo, con herpes simple, ¿no? Con herpes genital, ahorita que vamos a hablar de eso. Casi siempre lo que les digo, mire, esta infección que usted tiene es una infección que probablemente haya contraído por transmisión sexual, porque es la forma en la que más frecuente se contagia, y así como no se puede contagiar de una infección de transmisión sexual, se puede contagiar de varias, muchas de ellas son asintomáticas, por ejemplo, la infección por VIH, la infección por sífilis, la infección por hepatitis, pueden ser asintomáticas. Es mejor que las investiguemos todas desde este momento. Es que no tengo ningún síntoma. Bueno, pues estas infecciones podrían no cursar con algún síntoma y mi recomendación es que hagamos la prueba. Y la mayoría de los pacientes están de acuerdo en realizarse la prueba, ¿sí? Y siempre hay que darle tratamiento a la pareja. Hablando de herpes genital es la otra infección más frecuente, yo diría que esta es la más frecuente de todas que puede causar úlceras genitales. La diferencia relevante es que el herpes genital se asocia a úlceras muy dolorosas, entonces los pacientes acuden a consulta refiriendo la presencia de úlceras dolorosas en el área genital. Algo que les menciona ahí en el artículo que les envié es que el herpes genital puede estar provocado por el virus del herpes simple tipo 1 o por el virus del herpes simple tipo 2. Cualquiera de los dos pueden provocar lesiones genitales. El herpes simple tipo 2 es el que se asocia frecuentemente a contacto sexual, es una infección de transmisión sexual. Es una de las infecciones de mayor prevalencia en el mundo. Y bueno, ahí les pongo, si un joven sexualmente activo acude a consulta refiriendo a la presencia de una úlcera dolorosa, lo más probable es que tenga herpes simple, por frecuencia, ¿sí? La mayoría de los casos de herpes genital son causados por herpes simple tipo 2 y la mayoría de las personas con herpes genital no se les ha diagnosticado la infección, ya sea esto a que han estado asintomáticos o han tenido síntomas que han pasado desapercibido y liberan el virus de forma intermitente. Entonces, la mayor parte de la transmisión se da entre personas que desconocen tener herpes genital o que están asintomáticos. Esto es muy importante porque, uno, para los pacientes, para muchos pacientes sí es, bueno, al menos a mí me da la impresión en consultas sí es así, es un poco traumático para ellos enterarse que tienen herpes, ¿no? Y se preocupan mucho y lo asocian mucho a este estigma de ya me contagié de una infección de transmisión sexual, puedo contagiar a mi pareja, ¿cómo le voy a hacer? Mi pareja va a saber o va a pensar que yo lo contagié de herpes genital. Y la siguiente pregunta es, ¿cuándo me contagié, doctora? ¿Quién me contagió? ¿Fue mi pareja con la que tengo ahorita relaciones? ¿O fue hace 3 meses? ¿O fue hace 2 años? Yo nunca había tenido lesiones. Entonces, de repente, con los pacientes puede volverse un poquito compleja la consulta, sobre todo si van con su pareja. Es muy importante comentarles que el contagio puede darse con alguien que estaba asintomático. Se pueden haber contagiado a alguien que tiene las lesiones o de alguien que no las tenía en ese momento, pero que estaba infectado. Y al momento del contagio el paciente puede permanecer o quedarse asintomático y desarrollar síntomas semanas o meses después. Aproximadamente 25% de los pacientes que van a consulta por su primer episodio clínico de herpes genital ya tienen anticuerpos, lo cual sugiere que no se acaban de contagiar, sino que se contagiaron previamente y de forma asintomática. ¿Y cómo se ve un herpes genital? Bueno, un herpes genital se ve como lesiones ulceradas
que pueden ser confluentes, que tienden a ser muy dolorosas, se ven un poco húmedas porque tienen un exudado o una secreción o un trasudado de líquido claro, transparente, se ven como úlceras limpias o de fondo limpio y tienden a ser sumamente dolorosas y pueden ser bilaterales y extensas. También pueden encontrarse en diferentes estadios, puede haber algunas que estén en lesión todavía ulcerada, otras que aparezcan como mácula solamente y otras que ya tengan una costra como tal formal. Puede haber múltiples lesiones pequeñas que pueden coalescer y formar una gran úlcera, ¿sí? El primer episodio de herpes genital se asocia a una duración más prolongada de los síntomas. Las lesiones pueden durar 10 a 12 días, hasta 14, hasta 16 días, particularmente si el paciente no recibe tratamiento. Se pueden acompañar de síntomas y signos sistémicos de fiebre, malestar general, dolor de cabeza, dolor articular o dolor muscular. El paciente puede tener dolor, disuria y prurito o descarga uretral. Entonces, esto es importante porque no solamente las bacterias pueden provocar uretritis o ardor uretral. Los virus como el herpes simple pueden ser una causa de dolor o disuria o descarga uretral y que no van a responder al tratamiento antibiótico. Entonces es importante que ustedes lo tengan en mente, lo tengan presente para infecciones de uretritis donde hay ardor o disuria que no responden al tratamiento antibiótico. O sea, consideren un paciente que no está respondiendo a la disuria y que ustedes están tratando como una infección de vías urinarias, si podría o no ser una infección por herpes genital. Sin tratamiento, las lesiones pueden volver a aparecer y de hecho algo que hace mucho énfasis el artículo que les envié es que dice que la infección es crónica y es recurrente. Y esto es muy importante comentarlo con los pacientes desde un principio. El herpes genital no se cura, ¿sí? La infección por herpes no se cura. No tenemos hasta el día de hoy ningún tratamiento que haga que desaparezca el virus de nuestro organismo. O sea, solamente podemos dar tratamiento que puede en un momento dado controlar los síntomas, pero no podemos erradicarlo. O sea, no hay un tratamiento hasta el día de hoy que cure como tal la infección. El tiempo promedio de curación de las lesiones desde que aparecen hasta que se resuelven puede ser de 16 y hasta 19 días para hombres y para mujeres respectivamente. Entonces, todos los episodios sintomáticos se tratan, todos, porque el paciente pues generalmente tiene dolor durante sus episodios, ¿sí? Ambos tipos de virus de herpes simple pueden condicionar infección rectal o perianal. Esa es otra forma de presentación en el que las lesiones sean rectales o perianales. Pueden ser sintomáticas o asintomáticas. Cuando son sintomáticos, los pacientes se refieren dolor, descarga y pueden tener tenesmo y constipación y también se pueden observar las lesiones ulceradas en la piel o en mucosa rectal. ¿Cuáles son las complicaciones de las infecciones por el virus del herpes simple? Bueno, meningitis, mielitis transversa, radiculopatía, la presencia de lesiones diseminadas o extragenitales, sobre todo estas dos últimas en pacientes inmunocomprometidos. Su artículo hace mucho énfasis en que uno debe de tratar de hacer diagnóstico y les menciona varias estrategias para el diagnóstico. Les menciona la PCR, les menciona la tinción de las lesiones y les menciona la serología y les pone ahí varios ejemplos de diferentes serologías. Recomiendan ellos particularmente hacer evaluación de IgGs o inmunoglobulina G para la evaluación de los pacientes con herpes simple. Lo ideal es confirmar el diagnóstico, lo ideal es que yo vea las lesiones y solicite pruebas para ver que el paciente sí tiene anticuerpos contra herpes o hacer una PCR de líquido de las lesiones. Eso sería lo más práctico y también lo más específico para poderle informar al paciente si sí tiene infección por herpes genital. Aquí vienen algunas formas de hacer el diagnóstico dependiendo del momento en el que va el paciente. Por ejemplo, si va un paciente sin lesiones genitales, por ejemplo, va un hombre o una mujer a consulta y nos dice o me dice que a su pareja le acaban de diagnosticar herpes porque tiene unas úlceras y la pareja quiere saber si él ya tiene o ella ya se contagió de herpes. Bueno, pues si no tiene ninguna lesión y no ha tenido ninguna lesión, la respuesta es sí podría haberse contagiado. Esta infección puede estar asintomática y la forma de valorarlo es hacer una serología, medir una IgG contra herpes simple tipo 1 y contra herpes simple tipo 2, ¿sí? La sensibilidad es muy alta. Si el paciente acude con lesiones en ese momento, si es un paciente que va a consulta refiriendo a una úlcera dolorosa, se puede hacer PCR de herpes simple, haciendo un raspado de la base de la úlcera, y se puede hacer una serología también, que podría ayudar a definir si se trata de una primoinfección o una reactivación. También se recomienda hacer serología en pacientes con lesiones atípicas, lesiones que ya han resuelto, lesiones recurrentes o cuando la pareja sexual está infectada.
El manejo de la infección genital por herpes siempre debe contemplar la naturaleza crónica. Es decir, yo le tengo que explicar al paciente, mire, le vamos a dar tratamiento para estos síntomas, el tratamiento va a aliviar los síntomas, pero no puede curar la infección. No tenemos un tratamiento que cure la infección. Y es importante que usted sepa que puede tener nuevos brotes de este cuadro, o puede ser que los brotes se vayan volviendo menos frecuentes conforme pase el tiempo y eventualmente desaparezcan, o puede ser que se presenten de forma esporádica, pero esta infección se queda presente y puede causar recurrencias, ¿sí? El tratamiento va dirigido a controlar los síntomas y los signos del herpes, pero no afecta ni la frecuencia ni la severidad de las recurrencias una vez que se descontinúa el medicamento. Tampoco erradica el virus latente, y esto es muy importante explicárselo a los pacientes y que quede muy claro. Es decir, uno puede tomar o dar tratamiento sintomático, dar tratamiento para los síntomas que presenta el paciente, y el tratamiento va a ser efectivo y va a ayudar a disminuir las lesiones, pero no va a influir en cuántas veces le va a dar al paciente la siguiente vez, ni qué tan seguido, ni qué tan intenso. Una vez que se suspende o que el paciente termina su tratamiento, el paciente pues puede volver a presentar recurrencias. No se recomienda dar tratamiento tópico en crema, o sea, ahí lo ponen en su artículo. En general no se recomienda. Es muy frecuente que les den pomaditas a los pacientes para las lesiones, pero no hay ninguna utilidad. Es una infección sistémica, no es una infección de la piel. Los tratamientos que les menciona su artículo es aciclovir, valaciclovir y famciclovir. En nuestro medio, en Querétaro, en México en general, lo que tenemos es aciclovir y valaciclovir. La diferencia entre aciclovir contra valaciclovir es la absorción. Aciclovir tiene muy mala biodisponibilidad, valaciclovir tiene una mejor absorción sistémica, entonces esto permite que se pueda administrar menos veces al día. Hay muchos esquemas para aciclovir, niños. Cuando hablábamos de varicela, no sé si se acuerdan, pero las dosis que hablábamos de aciclovir para varicela eran 800 miligramos de aciclovir cada 5 horas o 1 gramo de valaciclovir cada 8 horas. Las dosis para herpes simple son diferentes. Les ponen varios esquemas. Yo les copié los primeros dos. Dice aciclovir 400 miligramos cada 8 horas por 7 a 10 días para un primer episodio. Es decir, va un paciente, tiene unas lesiones ulceradas que me parece que son por herpes. Le pido su serología, pero le doy tratamiento desde un inicio. En las infecciones con transmisión sexual uno tiene que valorar si el paciente va a regresar a consulta, O sea, si el paciente va a consulta y ustedes le dicen, no, pues te vamos a pedir todas estas pruebas y después te vamos a dar tratamiento, y el paciente no regresa, ya perdieron la oportunidad de diagnosticar a alguien a lo mejor de VIH, de que alguien siga contagiando a más personas de VIH o siga contagiando a más personas de herpes simple sin saberlo. Entonces, aquí uno puede valorar si es importante o si es urgente o si es necesario dar tratamiento empírico. Yo podría ver a un paciente con lesiones ulceradas dolorosas y como lo más probable es herpes, decirle, bueno, te voy a dar tratamiento y vamos a hacer las pruebas para hacer el diagnóstico diferencial de qué es lo que puedes tener o qué puede estar causando estas lesiones. Para pacientes que tienen lesiones muy recurrentes o muy frecuentes, hay pacientes que cada mes les salen las lesiones y es muy incómodo, es muy doloroso, les va a generar cicatrices, y el paciente puede acudir a valoración pues frecuentemente por el tratamiento, o peor aún, se puede automedicar. No puede decir, pues el doctor la vez pasada me dio aciclovir, pues me lo voy a tomar una vez al día, ¿no? Y ya, así le hace el oro. Entonces es importante hablar con el paciente desde la primera consulta y decirle, mira, esto puede volver a pasar, podemos darte tratamiento cada vez que tengas las lesiones, y en ese caso es muy importante la dosis, es muy importante que lo tomes 3 veces al día, que lo tomes 7 días completos, porque si no luego el paciente pues ya no vuelve y a lo mejor dice, pues me dieron esto, me lo voy a tomar 3 días, ya mejoré, ya se me quitó, y esto puede favorecer tanto recurrencias como fallas a tratamiento, como lo más peligroso tal vez yo diría resistencias, porque no hay, o sea, nosotros no tenemos Foscarnet ni Sidofovir para darle a los pacientes, al menos no en México de forma habitual. Pero también si llega un paciente a consulta y me dice, oiga, es que es el 4º episodio que me da en el año, esto es muy frecuente, son episodios muy dolorosos, ¿qué podemos hacer? Bueno, una opción es darles tratamiento supresivo, que es darles un tratamiento con aciclovir de forma permanente, por decirlo así, 400 miligramos cada 12 horas, o valaciclovir 1 gramo cada 24. Creo que en el artículo les ponen 500, pero también les ponen el de 1 gramo. Y que el paciente esté tomando su tratamiento diario, de forma permanente, tenga o no tenga síntomas. Disminuyen un 70 a un 80% su riesgo de recurrencia. Entonces el paciente a lo mejor en vez de tener 4 cuadros al año ya no tiene ninguno. Esto implica que tenga que estar tomando el tratamiento de forma permanente. Una vez que lo suspende puede volver a tener recurrencias y hay que explicarse. ¿Sí? No es un tratamiento curativo, es un tratamiento supresivo para disminuir el número de cuadros. Yo aquí casi siempre les pregunto a los pacientes, les digo, a ver, ¿con qué te sientes más cómoda o más cómodo? ¿Quieres que te demos tratamiento cada vez que te dé este cuadro o quieres que te dé una receta para que
tú cada vez que empieces con este cuadro lo tomes, y siempre les digo, pero es muy importante que lo tomes a esta dosis, que lo tomes por todos estos días, o quisieras que te dé un medicamento que estés tomando de forma permanente y que así evites que no aparezcan las lesiones o los síntomas, pero que va a funcionar mientras lo estés tomando, pero implica que estés tomando el medicamento, ¿no? Entonces, es importante, en estas infecciones, en estas consultas, creo que es muy importante que haya mucha confianza con el paciente y que el paciente se sienta cómodo y les pueda decir, ¿sabe qué? Sí, yo prefiero que me dé el medicamento cada vez que me va a dar. O sea, yo ya sé cuando... De hecho, eso es cierto. Muchos pacientes tienen pródromos, ¿eh? Ya empiezan a saber, a sentir el ardor, el malestar, y 2-3 días después les aparecen las lesiones. Entonces se dan cuenta, ¿no? Y pueden tomar el medicamento en el primer día antes de que empiecen las lesiones y en el primer día en el que empiezan los síntomas, y generalmente con eso controlan los brotes muy bien. Y hay pacientes que me han dicho, no, sabe que esto es demasiado frecuente, yo no quiero estar tomando medicamento solamente cuando me da, porque esto me pasa muy seguido y cada vez son más intensos los brotes o me genera mucha incomodidad. Prefiero estar tomando un medicamento y evaluar en 6 meses cómo me siento, ¿no? Y con ellos generalmente me ha pasado, llega el paciente a los 6 meses, no tienen ningún cuadro, se han sentido muy bien y muchos de ellos pues continúan tomándolo. Está estudiado la ciclovir como de esta forma y se ve que es seguro hasta por ahí les ponen en el artículo, hasta por 6 años, ¿no? Gente que lo ha tomado 6 años seguidos y en general es seguro. Aciclovir, por cierto, es un medicamento que se puede utilizar en el embarazo. Es en general seguro durante el embarazo. Entonces, estos son algunos de la información que le damos a los pacientes durante la consulta y que es importante que haya como un checklist de todo lo que le tengo que comentar. Tengo que explicarle que es una infección crónica, que los episodios pueden ser recurrentes, que uno puede contagiar a otras personas cuando tiene las lesiones y cuando no tiene las lesiones. Y el tratamiento supresivo puede ayudar a disminuir las recurrencias, que es muy efectivo, que el tratamiento episódico no disminuye el riesgo de contagio a otras personas, que el riesgo de adquisición de VIH no se ve disminuido por el tratamiento supresivo antiviral. Una particularidad que tiene sífilis y herpes simple es que hacen más fácil que uno se contagie de VIH. O sea, si alguien está infectado por sífilis o está infectado por herpes simple, tenga o no tenga lesiones en este momento y tiene contacto con alguien con VIH, tiene más riesgo de contagiarse que alguien que no tiene herpes simple y que no tiene sífilis. Esto es muy importante porque la lesión o la inflamación crónica de la mucosa genital facilita la transmisión de VIH. Y otra cuestión importante en estas dos infecciones es que a todo paciente con herpes, a todo paciente con sífilis, hay que pedirle una prueba de VIH. ¿Sí? A todos. O sea, si alguien tiene sífilis, tuvo alguna actividad de riesgo, se contagió de una infección de transmisión sexual, y así como se contagió de sífilis, la persona con la que tuvo relaciones pudo tener sífilis y hepatitis y VIH y herpes simple y virus del papiloma humano, ¿no? O clamidia o neisseria. Entonces siempre hay que hacer el escrutinio. Hay que dar información a la pareja, hay que comentarle al paciente que el riesgo es mayor de transmisión en los primeros meses. Se puede hacer la serología para la pareja sexual aún sin síntomas. Se recomienda que no haya contacto sexual durante los síntomas o los pródromos. Y el riesgo de transmisión puede disminuir. Se ha estudiado con valaciclovir. Cuando el paciente está tomando tratamiento supresivo con valaciclovir o episódico con valaciclovir, esto puede ayudar a disminuir la transmisión. Su artículo menciona que no en pacientes con VIH y que el uso de condón puede disminuir el riesgo de transmisión. Entonces, en general, para las personas que tienen alguna infección de transmisión sexual, también la consejería de forma preventiva es muy importante, ¿eh? Yo, si veo un paciente que llega a consulta con una lesión por gonorrea o por clamidia, vamos a ver la próxima clase, uretritis, y luego el escrutinio y está negativo para sífilis, y está negativo para hepatitis, y está negativo para VIH, hablo con este paciente. O sea, generalmente sí les digo, oye, mira, tuviste una infección que se contagia por contacto sexual. Hay otras que se pueden contagiar. Hay algunas enfermedades que se pueden prevenir mediante la vacunación. Los vacuno contra hepatitis B, los vacuno contra virus del papiloma, y esto puede ayudar a prevenir infecciones porque en general ya sé que esa persona está teniendo un riesgo y lo puede continuar teniendo, ¿no? Habrá quien decida pues empezar a usar condón a partir de ahí, o quien decide empezar a hacerse, decirle, mira, si tú tienes actividad o contacto sexual con una pareja nueva, pues hazte una prueba de VIH después de tener contacto con tu pareja nueva. O sea, cuídate, hazte las medidas de prevención, y esto puede ayudar a diagnosticar muy efectivamente a los pacientes con infecciones de transmisión sexual. Siempre, siempre, siempre les pregunto por su pareja y les pido que le den tratamiento a su pareja. Siempre, en general, muchos pacientes, oiga, pero no sabes si mi pareja tiene o no. Mira, lo más probable es, por ejemplo, sífilis es muy contagiosa, lo más probable es que lo tenga, le puedes hacer la prueba, pero yo preferiría que le diéramos tratamiento, va a ser más efectivo. Casi siempre les explico, si yo te doy tratamiento a ti y no le doy a tu pareja, la próxima vez que tengan relaciones o las siguientes veces te puedes volver a contagiar y nuestro tratamiento no va a funcionar. Vacunar a las personas con riesgo, hay vacuna contra hepatitis B, hay vacuna contra virus del papiloma humano.
Entonces, en general, esas las recomiendo, siempre se las explico a los pacientes. Las otras dos lesiones ulceradas que pueden aparecer en pacientes con infecciones de transmisión sexual es el chancroide y el linfogranuloma venéreo causado por clamidia o la infección por Haemophilus ducreyi. Entonces, bueno, aquí viene la evaluación de los contactos. ¿Quiénes son los contactos de alguien que tuvo sífilis, por ejemplo? Bueno, los contactos de alguien que tiene sífilis son todas las parejas o las personas que tuvo contacto esta persona en los 90 días previos al diagnóstico de sífilis. O sea, en los últimos 3 meses, cualquier pareja de los últimos 3 meses es un contacto de riesgo y en teoría debería recibir tratamiento o debería hacerse la evaluación serológica. Para uretritis son 60 días previos. Vamos a ver uretritis la próxima clase. Y para herpes simple, bueno, la prevención debe hacerse siempre con el uso de condón durante la aparición de las lesiones. Bueno, en general se recomienda abstinencia en esos casos, pero también se debe usar condón sin ellas. Se recomienda hacerles VDRL y VIH a todos los pacientes con herpes genital. Se recomienda hacerles prueba de VIH a todos los pacientes con sífilis por ser infecciones que facilitan la transmisión. Entonces, pues son infecciones que bien tratadas, primero, obviamente resuelven los síntomas, alivian los síntomas del paciente, pero segundo, pueden tener un impacto sumamente importante en salud pública. Cada infección por VIH detectada, cada infección por sífilis detectada, es un paciente menos que se va a contagiar. Una persona que sabe que tiene VIH, generalmente, contrario a lo que pudiera pensarse, no tiene conductas irresponsables. Nunca me ha tocado un paciente que diga, ay, pues no me importa si contagio, o sea, en la vida. En general, los pacientes se angustian bastante con los diagnósticos de VIH y de herpes simple y de sífilis, y una de sus preocupaciones es, oiga, ¿y cómo no contagio a mi pareja? ¿O cómo me puedo cuidar para no contagiar a más personas de esto, para que no les pase lo que me pasó a mí? Entonces, generalmente los pacientes bien diagnosticados pues son mucho más responsables, son mucho más cuidadosos, usan condón, se vacunan, llevan a su pareja que se haga las pruebas. Entonces, tiene unas implicaciones importantes en cuanto a salud pública. En cambio, un paciente que desconoce que tiene sífilis, pues tiene contactos sexuales y no, pues ni se hace pruebas, ni su pareja se hace pruebas y generalmente se diagnostican más tardíamente, ¿sí? La próxima clase vamos a hablar de uretritis. Hay dos, o sea, la clasificación en general es uretritis causada por gonococo, por Neisseria gonorrea, y uretritis causada o no gonocócica, causada por otros agentes infecciosos como clamidia, como herpes simple, como acabamos de ver. Es una clase muy breve, el tema es muy chiquito y en general el síntoma importante aquí va a ser la descarga uretral. Hay salida de pus o de secreción en la uretra. Les voy a pedir que lo revisen del Mandel, del libro de diagnóstico y tratamiento de enfermedades infecciosas, perdón. Es un capítulo muy pequeñito, lo pueden revisar también de estas guías que les mandé ahorita. Y como yo creo que lo vamos a terminar rápido, después de eso nos vamos a seguir a empezar a hablar de las micosis. Particularmente la micosis más relevante que vamos a hablar por ser la más frecuente y la que estoy segura que van a valorar ustedes, va a ser las infecciones por cándida, ¿sí? Entonces, la próxima clase empezamos a hablar de uretritis y de cándida. Cándida lo pueden leer de Harrison, ahí viene en general muy breve y viene bien. No sé si alguien tenga alguna duda ahorita de esto que acabamos de hablar. Doctora, y para darle tratamiento a la pareja del paciente, o sea, igual se hace una consulta o aunque esté sintomático, siempre se da tratamiento. Si está asintomático, no requiere tratamiento. O sea, el tratamiento es para los síntomas. Si está asintomático la pareja, no se le da tratamiento. Si pueden pasar dos cosas, ¿eh? Puede ser que el paciente vaya con su pareja, que es lo más incómodo, ¿no? Porque ya enseguida empiezan de, oye, ¿cómo me contagié? ¿Quién fue? Etcétera. Y lo que se pareja se infectó o no se infectó o ya se infectó o ya estaba infectada y se puede hacer una serología, pero en ese contexto, si la pareja está asintomática, no requiere ningún tratamiento. Si tu paciente va a consulta por herpes simple y te comenta y va solo, por ejemplo, no lleva a su pareja, pues hay que explicarle, mira, esta infección, ¿tienes alguna pareja? Sí, tengo una pareja. Oye, ¿y es una pareja estable? Pues es la misma pareja con la que estás ahorita. Sí, efectivamente. Bueno, que cuéntale, bueno, existe la posibilidad que tu pareja tenga también la infección. Si quisieran evaluar si tiene o no tiene la infección, se tiene que hacer una serología y habría que evaluar si tiene o no algún síntoma, y si tiene síntomas, pues se le puede dar tratamiento, ¿sí? No los hago ir necesariamente a la pareja, particularmente en el caso de herpes simple, no, porque si no tiene síntomas y si no ha ido a consultas, porque generalmente no tiene síntomas, no requiere tratamiento. Pero en el caso de sífilis siempre les doy tratamiento. Como de repente es complicado que un paciente le diga a su pareja, oye, ¿qué crees? Me acaban de diagnosticar sífilis, ahora necesitas que vayas, etcétera.
Casi siempre lo que hago, y con la finalidad de que pues, sí reciba tratamiento el paciente, es explicarle a mi paciente, decirle, oye, ¿tienes alguna pareja? Sí. Bueno, mira, esta infección es de transmisión sexual, es muy contagiosa, esto en el caso de sífilis. Es probable que tu pareja también tenga sífilis y lo ideal es darle tratamiento, ¿sí? Y el tratamiento es este. Yo sugeriría que le diéramos tratamiento a tu pareja porque la posibilidad es alta de que se haya contagiado. Oiga, pero no tiene ningún síntoma. Ah, bueno, es que sífilis no da ningún síntoma. Una persona puede estar infectada y no tener ningún síntoma. La recomendación es que tome tratamiento. Oiga, ¿podemos hacerle mejor la serología para ver si tiene o no tiene? Sí, sí la podemos hacer. Solamente hay que tomar en cuenta que la serología tarda varios días o semanas en volverse positiva. Entonces, si ustedes tuvieron contacto hace 2 semanas o menos de una semana, puede salir negativa. Y casi siempre insisto, entonces yo preferiría que tomaran tratamientos. Me ha tocado paciente, me dice, no, ¿sabe qué? Yo prefiero que mi pareja se haga la prueba y si no tiene, pues no reciba tratamiento. Pero tengo muchos otros que me dicen, no, ¿sabe qué? Sí, deme el tratamiento y yo se lo doy a mi pareja. Y ahí ya mismo en la consulta les doy una receta doble. Básicamente les doy la receta hecha 2 veces. Antes, muy al principio, incluso le decía, a ver, el nombre de tu pareja. Y ahorita ya ni eso, es el nombre del paciente en 2 recetas por separado y les doy el tratamiento. Porque yo personalmente creo que lo más importante es tratar de garantizar que reciban tratamiento los dos. Un argumento para apoyar que la pareja reciba tratamiento es esto, de que si no se le da tratamiento a la pareja, el tratamiento puede no ser efectivo y el paciente se puede volver a contagiar. Entonces, tratando de facilitar y evitar que haya cuestiones de, híjole, que saque la cita, que venga, que pague otra consulta, les doy la receta ahí en ese momento y les digo, como es penicilina y la penicilina es bastante segura, casi siempre lo único que le digo al paciente es, solamente verifica que tu paciente no sea alérgico, que tu pareja no sea alérgico a penicilina. Y si es alérgico a penicilina, bueno, hay otros esquemas que se pueden dar. Y en general en pacientes con relaciones estables es muy sencillo, o sea, reciben tratamiento ambas personas y no hay mayor problema. También me ha tocado el paciente que me diga, no, pues no tengo ninguna pareja estable, he tenido 3 parejas distintas en los últimos 3 meses y ahí sí, pues desafortunadamente pues no se les puede dar tratamiento, ¿no? Porque muchas veces el paciente ya no tiene contacto con esas personas o no les quiere llamar para decirles, oye, me acaban de diagnosticar esto. Hay pacientes que sí lo hacen, pero en general no. Y otra cuestión importante con las infecciones de transmisión sexual es la confidencialidad. O sea, si el paciente tiene VIH, el diagnóstico es del paciente, ¿no? No se puede informar a nadie a menos que el paciente lo consienta y lo firme y lo autorice. ¿Alguna otra duda que tenga? Ok. Bueno, entonces los veo el jueves. El jueves vemos uretritis por gonococo y no gonocócica y vemos candidiasis. ¿Vale? Así que empezamos a revisar. Nos vemos el jueves, niños. Bye. Gracias, doctora. Gracias, doctora. Gracias. Bye.